Buenas tardes, televidentes. Hoy tenemos el gusto de poder presentar a Celso Fantinel, segundo vicepresidente de FEDEAGRO y en alguna manera coordinador de todo el área de maíz. Ante que todo, quisiera excusar a mi compañero Juan Luis Hernández, que no está hoy con nosotros porque está fuera del país cumpliendo compromisos profesionales en el exterior. Bueno, Celso, bienvenido. Gracias, Un poco Rodrigo. a Pulso Agroalimentario. Gracias. Bueno, ¿qué es el maíz para Venezuela, Celso? Bueno, el maíz para Venezuela hoy en día es el principal rubro vegetal que se siembra. Digamos, está erradicado yo creo que en todos los estados del país, en unos más que otros. Hay unos estados, bueno, donde se siembra por riego y ahí es donde tú consigues la tradicional cachapa, pero Rodrigo, básicamente es el rubro más sembrado hoy en día en Venezuela. Pudiéramos decir que en términos de Producto Interno Bruto es el que más impacta sobre el Producto Interno Bruto agrícola. Sí, sí, porque yo pienso que es el que motoriza la economía agrícola. Tú sabes muy bien que el maíz lleva, si bien es cierto que el ciclo de él es de 120 días, pero el agricultor se prepara desde el mes de enero, está preparando la siembra y eso tiene mucho que ver en todo tipo de áreas, no solo en la parte de repuesto, en el arreglo de la maquinaria, después en la compra de insumos, en darle trabajo a la gente. Digamos, para mí anteriormente había sido el café, tengo entendido que era el rubro más sembrado, pero sí es el rubro que tú puedes decir que sí motoriza la economía. Cuando se habla de maíz, muchos hablan del maíz, que si el maíz para la harina precocida, para la tradicional arepa, pero otros también hablan de maíz, que si el maíz para el alimento balanceado, para los cerdos. ¿Qué diferencia? ¿Hay alguna diferencia entre uno u otro maíz? Maíz blanco, maíz amarillo, creo que es. Bueno, la diferencia entre el blanco y el amarillo es el color, y el amarillo tiene betacaroteno, que es vitamina C, pero aquí el venezolano tradicionalmente el maíz blanco lo utilizamos para la arepa. El amarillo es bien utilizado a nivel mundial, digamos, para convertirlo después en proteína animal. Pero, digamos, a raíz que nacieron estas industrias que se formaron en torno a la fabricación de harina de maíz precocido, digamos, tuvo una mayor importancia en la siembra y ahora en los últimos años se ha visto más o menos que hemos estado en un 50% cada uno en la producción. Pues. Si bien es cierto, el maíz blanco hay una necesidad de 1.400.000 toneladas y amarillo más o menos estamos por el orden de 2.600.000, 2.700.000 y entonces eso también muchas veces impacta que te abre la frontera que tú puedes en tu finca aumentar la siembra hacia maíz amarillo. Pero éramos autosuficientes hasta el año 2007, 2008, 2009, éramos autosuficientes en harina de maíz. Pero en cuanto a la siembra, ¿es lo mismo sembrar maíz blanco y maíz amarillo? Sí, es lo mismo. Pero, lo mismo. ¿y tienen el mismo precio? En los últimos años, sí. El año pasado, el anterior ministro, ahora otra vez entrante Iván Gil, quiso darle un diferencial de precio que nadie entendió. Nosotros desde FEDEAGRO le habíamos explicado muchas veces que digamos, es la misma estructura de costo, lleva la misma mecanización, lleva el mismo trabajo, la misma cosecha, llevarlo al silo es igual, pero sí básicamente se mantienen en mismos precios iguales. A nivel internacional a veces fluctúa uno más el blanco, a veces el amarillo según la oferta y la demanda. Pero a nivel internacional el commodity realmente es blanco. ¿Existe maíz blanco, maíz amarillo o es el amarillo? No, es maíz amarillo, tal vez que un 90-95%. O sea, maíz blanco, tenemos países como México y algo en Sudáfrica. México es más que se consume más maíz, ellos consumen la tortilla, nosotros la arepa. Creo que a nivel mundial somos los mayores consumidores venezolanos, mexicanos de este cereal. Pues. Pero entonces pudiéramos decir que sí, cuando nosotros hoy, que tristemente estamos en un país que depende de importaciones, siempre es más fácil importar y conseguir proveedores que nos surtan de maíz amarillo que de maíz blanco.
es más factible conseguir maíz amarillo que blanco. Y entonces, bajo ese esquema, y siendo la arepa nuestro principal producto, en términos de política pública, la prioridad a los efectos de producir nacionalmente, ¿estarías de acuerdo que sería el maíz blanco? Sí, debería ser el maíz blanco una vez que tú tienes completa, digamos, la demanda, puedes ir amarillo. Igual el blanco se puede utilizar en la industria para hacer alimento para animales. Si lo utilizas en la producción de huevos, digamos, le agregas un colorante amarillo, pero básicamente es lo mismo. Pues. Bueno, ahora, siendo el maíz, tú dices que el maíz es el principal rubro o el rubro más importante en términos de la economía agrícola venezolana. Tenemos un producto como el maíz blanco que es casi de consumo muy característico, por lo tanto su complementación en términos de garantizar el abastecimiento es mucho más complicado el buscar importaciones de maíz blanco que de amarillo, que puede ser sustituido con proveedores en una mayor variedad en términos internacionales. ¿Qué pasó en el 2014? Porque la memoria y cuenta que presentó el ministro Berroterán a la Asamblea Nacional habla de 12 rubros, 9 cayeron y entre ellos cayó el maíz, ligeramente con respecto al 2013. Pero si comparamos la producción del 2014 con respecto a las cifras ajustadas ya de las memorias y cuentas con respecto al 2012 y el 2010, vemos que el maíz viene en una caída, en un proceso de caída, Sí. ¿no? Desde el 2010. ¿Cuándo fue el año de mayor producción y desde cuándo estamos en esa caída en la producción nacional? El año de mayor producción, si más recuerdo, fue por los años 2007, 2006, 2007, donde tuvimos una cosecha récord de unas 2.600.000 toneladas. También, de blanco y maíz y amarillo. Sí, Okay. En esa época había más oferta de blanco. Hemos venido, esta tendencia de 50-50 viene desde el año 2010, 2011. En esa época, Guárico logró sembrar más de 240.000 hectáreas de maíz. Estaba el gobernador, el gobernador Eduardo Manuí. Él impulsó muchísimo la siembra de maíz en ese momento y realmente tuvimos cosechas récord que han ido bajando. Nosotros dijimos en las memorias y cuentas de FEDEAGRO, en los balances por rubro que hacemos, el maíz ha venido teniendo una recuperación, pero lastimosamente el año pasado volvimos a caer un 3% y esa caída se debió no solo a lo climático, sino se debió ya a la debilidad que hemos venido teniendo con la entrega de agroquímicos, la entrega de fertilizantes, la entrega de maquinaria, la entrega de repuestos. Eso ha hecho que en términos generales, digamos, fue un buen año para Portuguesa, no para Guárico, pero bueno, tuvimos esa caída. Pero sí tuvimos cosechas muy superiores el 2013 fue 1.700.000, el 2014 1.680.000. Hemos tenido mucho mejores cosechas, tenemos potencial inclusive para autoabastecernos de maíz. Tú cuando me hablas de la fecha, más o menos 2007, 2008, que se tuvo grandes producciones y que venimos en un proceso de caída, me viene a la mente, no sé si será por casualidad o realmente es una consecuencia. Desde el momento en que se expropió Agroisleña, ¿no? Que coincide, que fue en el 2008, 2009, si mal no me recuerdo, ¿no? Desde entonces empieza la agricultura a caer. ¿Eso tiene alguna vinculación o es meramente pura casualidad? Hay dos factores que hay que decirlo. En esos años 2005, 4, 5, 6, 7, 8, hubo una buena importación de maquinaria y repuestos, que eso es lo que motoriza, digamos, la agricultura en extensión. Sí es verdad, tengo que reconocerlo, cuando vino el cambio de Agroisleña para Agropatria, Agroisleña tenía unos programas también de producción importantes. Ellos financiaban a muchos productores, de los cuales el gobierno cometió el error de al año siguiente de tomar la empresa Agroisleña, de dejarlos a un lado, de no apoyarlos, y eso se vino retomando bajo el mandato de Iván Gil. Él volvió a retomar a algunos de esos productores, a volverle a dar financiamiento, y de ahí es que vimos también ese repunte.
Aparte, digamos, de que tú le puedes dar rentabilidad, que eso es importante para nosotros los productores, pero sí, digamos, hoy en día se ve que Agropatria está sobrepasado en su logística. Hemos tenido muchas reuniones, hemos tratado en los últimos 2 meses de ver lo poco que nos asignan, cómo le hacemos llegar a nuestros programas de producción, pero sí te puedo dar fe que si estuviese Agroisleña, para mí, y como productor, son palabras mías, estoy seguro que la agricultura y los productores estuviéramos mejor. O sea, tengo entendido que Agroisleña tenía un programa sobre todo de apoyar al pequeño productor no bancarizado, que no tenía acceso a los préstamos bancarios y que a través de la asistencia técnica podía prestar ese sentido. Ahora, tú hablas que Iván Gil retoma un poco en el 2014, retoma la reorientación de lo que pudiera haber sido la Agroisleña original, ¿no? Pero, si no mal me recuerdo, en la asamblea de FEDEAGRO del 2014, el propio ministro Iván Gil habló de un crecimiento del 20% para el 2014 con respecto al 2013. ¿Qué pasó para que esa producción, cuando Berroterán informa en su memoria y cuenta el resultado del 2014, que no es más que el resultado de la gestión Iván Gil, porque Iván Gil sale en octubre, noviembre, bueno, ese 20% que ofreció Iván Gil en abril del 2014 en términos de crecimiento, ¿por qué no se materializó en hechos en términos de la evaluación de la cosecha? Sí, yo pienso, en tu opinión. Primero, lo climático afectó. Y segundo, que ya venimos mermando en esa capacidad de campo de la maquinaria, de los equipos. Hemos tenido muchísimos problemas con eso y hubo rubros, digamos, como la papa, el tomate que cayeron. Estrepitosamente cayó el ajonjolí, que tengo que decirlo, que fue no sé, importante para el presidente Chávez y creo que es el que ha tenido la mayor caída, alrededor de un 60-65% en área y en producción, porque también hay que decirlo, Rodrigo, así como caemos en producción, hemos caído también en área, y eso es debido muchas veces a la falta de maquinaria y equipos, pues. Ok, o sea que la caída, la recesión que viene en la agricultura nacional, viéndose especialmente en el maíz en su principal rubro, más allá de lo que pueden significar las condiciones climáticas que siempre van a afectar o no, porque no son predecibles, ¿cuál es la gran carencia que tiene hoy la agricultura? ¿Cuál es el planteamiento de FEDEAGRO? O sea, tú me comentabas fuera del programa que nosotros no hemos sembrado más de 400, 500 mil hectáreas de maíz y tú muy bien lo decías, hecho cosecha de 2,5 millones de toneladas, pero que nosotros pudiéramos llegar a 1 millón de hectáreas de siembra y poder estar sembrando, cosechando los 4 o 5 millones y autoabastecernos en términos de maíz, sea maíz blanco, maíz amarillo. ¿Cuál es el planteamiento de FEDEAGRO en términos de una política pública para poder alcanzar ese autoabastecimiento y, o mejor dicho, esa tan cacareada soberanía alimentaria? Porque tristemente en estos últimos 8 o 9 años lo que hemos perdido es soberanía, a pesar de que lo que se habla es que somos un país soberano. Sí, en nuestra asamblea, bueno, dijimos el hecho de sembrar confianza para cosechar soberanía alimentaria. Primero hay que arrancar de la ley de tierra, Rodrigo. Yo pienso que es básico revisar la ley de tierra, revisar el concepto del latifundio, revisar la tercerización. Creo que eso también es un factor que parece mentira, pero ha afectado muchísimo. Hay personas que no pueden sembrar, que tienen tierras ociosas y no se la puede dar a otro productor que pudiera hacerlo, y entonces no lo puede hacer porque está negada la tercerización. Revisar, digamos, por qué no puedo vender sin pedirle permiso al INTI, la titularidad, la cadena titulativa, uno tiene que revisarla durante 200 años. Yo pienso que el gobierno debería primero empezar por ahí, y nosotros los productores deberíamos hacer mesas de trabajo, cómo hacer una ley de tierra que de verdad motorice otra vez el aparato productivo del país. Después vienen las propuestas que hemos hecho de la maquinaria, los equipos. Ya tenemos muchos tractores obsoletos, cosechadoras obsoletas, y eso demanda
más repuestos, eso te gasta más dólares para importar repuestos, y las máquinas muchas veces uno las arregla y al rato están rotas otra vez. Le hemos hecho la propuesta importante que a ti te gusta por parte del sector ganadero, que es la propuesta de la conservación de forraje, a través de la siembra de cereales como el maíz, sorgo. Podemos utilizar también la conservación de forraje en soya. Eso va a motorizar, eso va igual a enseñar a muchos ganaderos, o sea, que aprendan de ese arte de la siembra para volver, digamos, esos cereales, volverlo proteína animal, producir más leche. Yo creo que todo eso va a terminar, digamos, en que el gobierno va a dejar de importar y de gastar tantas divisas. Si te pones a ver, no sé, desde el año 98 al 2014, el aumento de las importaciones es casi el 500%. Okay, o sea que pudiéramos sintetizar todo eso que tú has dicho enumerando una serie de necesidades y si se quiere, de complementos que tiene que ser que el Estado debería dejar de hacer lo que no sabe hacer. Es correcto. ¿No? Que se metió a ganaderos, se metió a agricultor, se metió a agroindustrial, se metió a comerciante y hasta bachaquero es, porque en alguna manera los gerentes de los abastos bicentenarios, etcétera, son los que alimentan a su familia, sí, que son los que están vendiendo. Dejar de hacer lo que no sabe hacer para ponerse a hacer lo que debe hacer, que hoy ineficientemente lo hace. O dejarnos a nosotros los que sabemos hacer. Claro. Al hacer lo que tiene que hacer, que es darle apoyo al sector productivo, correcto, darle fomento, apoyar la investigación, la transferencia, y lástima que el programa se nos está yendo, pero hay otro temita ahí rapidito que es, nosotros tenemos prohibido producir transgénico, pero todas las importaciones que nosotros nos traemos, por lo tanto nos comemos, son transgénicas. ¿Cómo le explicamos eso a la sociedad venezolana? No le dejan a los productores nacionales tener competitividad, poder competir con los grandes productores del sur que todos producen, pero eso sí, hacemos convenios con todos los del sur para traernos todos los transgénicos. Sí, correcto. Entonces, y hasta la ropa que nos ponemos, que es hindú, y todo el algodón es transgénico, y yo pienso que es más fácil y más rápido recortar el camino, esa brecha, de que ahora estamos sembrando unas 600.000 hectáreas, llegar a 1 millón de hectáreas, sobre todo en maíz, se pudiera hacer con la ayuda de los transgénicos, con la ayuda de la academia. ¿Ustedes se lo han planteado al gobierno? Se lo hemos planteado numerosas veces. Nuestro presidente Antonio Pestana tiene su propuesta Más Maíz, Más País. Todo el mundo sabe la presión que tiene la población sobre los alimentos. Cada día hay menos tierras para dedicarle a los alimentos, a la fabricación de alimentos. De manera que debemos entonces aprovechar las pocas tierras que quedan cultivables para producir más. Ese es el mensaje. Producir más con menos. Producir más con menos, sí. Producir más con menos, con un Estado que deje de hacer lo que no sabe hacer y que haga lo que tiene que hacer, que es apoyar al productor proletariano. Ese es el problema del sector agrícola venezolano. La pérdida de soberanía es el resultado de una orientación equivocada. Creemos, y no sé si compartes conmigo, que la solución es, y lo dijiste en tu exposición, es generar confianza. Sí. Y la confianza solo se genera si hay un gran acuerdo nacional, si en alguna forma se entienden las partes para que cada quien se ponga a trabajar en beneficio de la población venezolana. Ese acuerdo nacional, ¿cómo lo ves? Para cerrar, Celso. Bueno, mira, quisiéramos que se diera pronto, porque de verdad la agricultura venezolana necesita de unas medidas rápidas y que de verdad vuelva a motorizar la producción nacional. La caída va a venir también en maíz, va a venir en arroz, va a ser estrepitosa en arroz. Sigue cayendo en café porque o sea, hay una enfermedad que se llama la roya, que tiene agarrado todos los cafetaleros, los cafetos del país, y no toman medidas, no traen los productos. Va a seguir cayendo en papa, va a seguir cayendo en tomate. Digamos que el gobierno ojalá, digamos, acoja todas las propuestas que hemos hecho. Creo que es el FEDEAGRO, digamos, esta directiva de FEDEAGRO que está conformada con productores y exitosos y ingenieros agrónomos que estamos haciendo vida por todo el país. Le pedimos al gobierno nacional que de verdad nos escuche y que de verdad las propuestas que le llevamos se den
y lo más pronto posible. Ok, muchas gracias a nuestros televidentes. Nos retiramos de Pulso Agroalimentario retomando este último mensaje. Es necesario un gran acuerdo nacional no como el que está acostumbrado a llamarse, que es que nos llaman para podernos entender, y cuando llegamos a buscar el acuerdo lo que hacemos es oír regaños, lo que hacemos es oír amenazas, y lo que hacemos es el que debemos obedecer en instrumentar o apoyar un modelo que ya ha demostrado que está equivocado, y que no solo está equivocado, sino que hace agua y está hundiendo a Venezuela con él. Muchas gracias a los televidentes de Pulso Agroalimentario. Hasta el próximo lunes. Gracias, Celso. No, gracias a ti, Rodrigo.